tiempos y justo como lo dice en el libro, ahorita, en el presente. Entonces, es un gusto para nosotros tenerte el día de hoy con nosotros. Solo para comentar algunos datos de tu semblanza, me gustaría comentar que, bueno, tienes un máster universitario en sexología y psicoterapia integradora, un máster en psicología clínica y de la salud, matrícula de honor de la Universidad Autónoma de México en la licenciatura de psicología, eres doctor en psicología, perdón, experto en educación sexual y experto en prevención de riesgos en la utilización de Internet y nuevas tecnologías. Entonces, pues Shud, tenemos muchas cosas que platicar por todos lados y pues gracias por estar de nuevo aquí. Este libro es muy valioso tenerlo en nuestro fondo porque justo es muy completo. Bueno, ¿qué les puedo decir yo? La verdad, a mí me ha cambiado muchas cosas de cómo percibir el presente, cómo disfrutarlo también, porque vivir el presente no es vivir angustiado ni nada, ¿no? Al contrario, la angustia es pensar en otros tiempos. Pero bueno, ya nos contarás un poco más, Shud. Yo estaré al pendiente de las preguntas, comentarios que nos hagan aquí en Zoom o en Facebook y al finalizar ya conversaremos un poco más tú y yo. Vale, perfecto. Muchas gracias, Montserrat. Gracias. Como siempre, agradezco mucho tu amabilidad. También quiero dar las gracias a la editorial Terracota con el sello del grupo editorial Pax. El año pasado me dieron la oportunidad de publicar este libro. Hoy día es bastante difícil para muchísimos autores el conseguir publicar un libro. Entonces tuve la suerte, la fortuna de que el grupo editorial Pax en ese momento y la editorial Terracota ahora mismo pues me apoyan, me respaldan, creen en este proyecto y para mí eso es una gran alegría y de hecho un gran honor. Eh, Me gustaría, he estado pensando, ¿no? De cómo plantear esta, esta conversación, esta charla, esta presentación, sobre todo tomando en cuenta que es virtual, que no tengo muy claro con quién estoy hablando y tomando en cuenta el hecho de que esto se va a quedar grabado y luego, bueno, pues se va a poder ver y claro, muchas veces hace falta un contexto y eso es con lo que quiero comenzar ahora, el dibujar un contexto de lo que es el libro y un poco de los conceptos, las razones y las realidades que, pues, que me llevaron a escribir y desear publicar este libro. Entonces, a mí me gusta comenzar planteando una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos diferencia a los seres humanos del resto de animales? Todos sabemos que el ser humano forma parte del reino animal. Al mismo tiempo, se supone que por un montón de razones nos distinguimos de los animales, pero hay una razón concreta que nos distingue de ellos y que es la capacidad de conciencia. La capacidad de conciencia en el sentido de darnos cuenta, pero no solamente de darnos cuenta, sino de darnos cuenta de que nos damos cuenta. Es un acto reflexivo, ¿sí? No solamente soy consciente, sino que soy consciente de que soy consciente. Y eso me ayuda a, si yo quiero, tener una idea bastante clara de quién soy, de cómo es mi persona, de cuáles son mis tendencias a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel fisiológico, en fin, en todos los niveles que pueda haber y que hay. Es verdad que si decimos que la conciencia es lo que nos diferencia
del resto de los animales, hay veces que vemos a ciertos seres humanos y dudamos de cuál es su nivel de conciencia, porque su comportamiento se parece más al de algunos otros animales que al de un ser humano consciente, desarrollado, ¿sí? Y que va a la par con la evolución del ser humano en pleno siglo XXI. Entonces, también quiero decir que el, el tema de la conciencia, que en inglés se traduce como mindfulness y que también en castellano, en español, se puede traducir como atención plena, es un tema que está muy relacionado con la meditación. En cierto sentido, la meditación y mindfulness pueden ser sinónimos, pero sinónimos en el sentido de que mindfulness es una herramienta que podemos desarrollar y saber utilizar mejor a través de nuestra conciencia. ¿De qué podemos ser conscientes? Esta sería la siguiente pregunta que creo que es pertinente hacernos. Y es muy sencilla la respuesta, o más que sencilla, simple, y les puedo decir lo siguiente, que podemos ser conscientes de nosotros mismos en el sentido de, más básico, mi cuerpo, mis funciones fisiológicas y mis movimientos. Digamos que eso es lo primero y más básico que aprendemos a controlar cuando somos pequeños, cuando somos unos bebés. Es interesante porque en ese periodo de la vida, si comparamos al ser humano con otros animales, hay animales que ya desde pequeñitos empiezan a caminar. Sin embargo, el ser humano depende de que le cuiden, pues por lo menos 2, 3 años e incluso más. Eh, Podríamos decir, de hecho, que los padres son responsables de los hijos hasta que estos cumplen 18 años. Son responsables legales. Entonces, cualquier conducta que cometa un menor de 18 años, la responsabilidad legal va a recaer en sus padres. Y, sin embargo, aquí vamos a hablar del nivel individual y vamos a alentar a que cada persona se responsabilice de sí mismo, de su conciencia y, por lo tanto, de su conducta, de sus actos. Entonces decíamos que en primer lugar el ser humano puede ser consciente de su cuerpo y sus movimientos. Otro aspecto del cual puede ser consciente es de su pensamiento, de toda la parte cognitiva. Luego también puede ser consciente de la parte emocional y todo esto nos ayuda a conseguir una conciencia más global y más plena de nuestra propia persona. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que el ser humano puede ser consciente del cuerpo y sus movimientos, de sus procesos mentales o cognitivos y de sus procesos emocionales o psicológicos. Pero también puede ser consciente de otras personas, de las personas que nos rodean. Podemos ser conscientes de el planeta,
¿sí? Hasta hace no demasiado tiempo no se tenía mucha conciencia ni mucha consideración del planeta y de hecho, por lo que estamos viendo, ahora estamos pagando las consecuencias de hasta muy recientemente no darnos cuenta de la importancia que tiene el cuidar de nuestro planeta. Afortunadamente, el ser humano cada vez es más consciente de las necesidades y ya veremos si podemos llegar a un punto en el que seamos capaces de salvar al planeta. De hecho, ahora mismo estamos viviendo una situación que nos puede parecer sumamente atípica, que es la de la pandemia de la COVID-19. Le llaman el coronavirus porque es un virus muy potente y de momento es una amenaza para el ser humano y la vida en este planeta. Entonces, si tomamos en serio el tema del cual estamos hablando, podemos decir que también es necesario en este momento de pandemia el ser conscientes de los peligros que alberga y que conlleva el llamado coronavirus o COVID-19. Y esto significa que tenemos que protegernos porque yo creo que todos a nuestro alrededor estamos viendo enfermedad y muerte. Eh, Cuando nacemos, la única certeza que tenemos es que vamos a morir. Lo que no sabemos es cuándo vamos a morir. Y esta pandemia, de momento, se ha cargado a muchísima gente, muchísimas personas en todo el planeta, independientemente de las cifras que nos den en los noticieros o que leamos en las noticias, en los periódicos, en internet o donde sea. Yo creo que en este momento nadie sabe realmente el número exacto de personas que se han contagiado de la COVID-19 y tampoco se sabe el número exacto de personas que han muerto debido a esta enfermedad. Entre otras cosas, porque muchas de las muertes por COVID-19 no se contabilizan como tal, sino se contabilizan como una trombosis, como una parada cardíaca. Se contabilizan de muchas maneras que simplemente nos hacen pensar que no ha habido tantas muertes y que quizás el peligro no es tan grande. Personalmente, soy muy consciente del peligro, a pesar de vivir en España. Yo espero que algunas de las personas que me estén viendo, me estén escuchando, lo estén haciendo desde México, porque la realidad que está viviendo México en este momento y la realidad que está viviendo España son muy distintas, entre otras cosas, porque España tiene una población muchísimo más pequeña que la de la República Mexicana. Sí, simplemente la Ciudad de México es muchísimo más grande que que varias regiones juntas de España. Entonces, volviendo a lo que es el tema de mindfulness o de ser conscientes, se trata de que en este momento seamos conscientes de que hay un gran peligro que está amenazando a la humanidad y que cada día se está cobrando la muerte de personas, de seres humanos,
que en las estadísticas pueden parecer un número, pero que en la realidad son seres queridos. Para algunas personas pueden ser sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus tíos, sus primos, sus amigos, sus conocidos, sus vecinos, pero al fin y al cabo, personas con las que se ha tenido una relación afectiva y que no son solo un número y que ahora ya no están. Y no solo eso, si, por ejemplo, somos conscientes de la enfermedad, de cuando se tiene la COVID-19, yo he hablado con personas que lo han vivido, que han estado entubadas cerca de 2 meses sin poder moverse, sin poder tener contacto físico prácticamente con nadie. Y eso es una experiencia que yo creo que nadie queremos vivir y que es una experiencia muy dura para aquellas personas que la han vivido. Más aún, iba a decir más aún si son personas mayores, pero imagino que si son personas jóvenes, inquietas, pues para ellos puede ser también sumamente duro. Aquí en España conozco casos de personas que han estado entubadas 2 meses o más. Sí, hay personas que han estado entubadas 80 días en una unidad de cuidados intensivos. Y es algo que no le deseo a nadie. Ahora, si nos centramos en el tema de mindfulness y la meditación, primero que nada les quiero decir que si yo tuviera que resumir en muy pocas palabras lo que es la meditación, diría que la meditación es la habilidad de convencer a tu mente de que haga lo que tiene que hacer en ese momento y que además sea capaz de disfrutar. Pongamos un ejemplo. Eh, Antes decía que aquí, ahora mismo, hemos tenido un día súper caluroso de rondando los 40 grados. Y les puedo decir que aquí, a 200 metros de donde les estoy hablando, tengo la playa del Mediterráneo. Y entonces, en un momento dado, pues yo podría decir, oh, en lugar de estar dando esta charla, yo podría estar disfrutando de la playa que tengo aquí a 200 metros, más aún con todo el calor que hace. Sin embargo, me he comprometido a dar esta charla y a, de alguna manera, pues hacer promoción de esta obra que publicamos conjuntamente el año pasado. Y yo puedo sentir un montón de resistencias pensando en que en lugar de estar aquí, podría estar tumbado en la arena, ¿sí? Corriendo hacia el mar, mojándome con las olas y de esa forma paliando el calor tan tremendo que hace. Pero como tengo que dar esta presentación, esta charla, lo que toca es hablar conmigo mismo, hablar con mi mente y explicarle las razones, las buenas razones por las que es una buena idea estar aquí dando esta charla en lugar de estar en la playa. Sí, si yo consigo convencer a mi mente de que es una buena idea estar aquí hablando con ustedes y explicando lo que es mindfulness, lo que es la meditación, y si yo consiguiera transmitir mi entusiasmo por mindfulness y por la meditación, pues el esfuerzo
de luchar contra mis resistencias que preferirían estar en la playa en lugar de estar dando la charla aquí, eh, pues sería otra historia, ¿sí? Pero este dilema nos lo encontramos continuamente, pues porque tenemos obligaciones, tenemos tareas, tenemos compromisos y también tenemos deseos y necesidades de actividades lúdicas, de actividades recreativas, de tiempo de asueto, pero cada cosa tiene su tiempo y su lugar. Entonces, hemos de ser capaces de convencer a nuestra mente de hacer lo que tiene que hacer y disfrutarlo. Y para conseguir esto es muy difícil de conseguir a la primera que intentemos. Lo ideal es hacer un entrenamiento a través de la práctica de meditación. Yo descubrí la meditación en 1985 mientras estaba viviendo en Londres, Inglaterra. Me fui allí a hacer unos estudios y estando allí conocí a gente que estaba meditando, que me hablaron, me explicaron lo que era la meditación. De algún modo yo ya intuía que existía algo así. No sé si esto se debe a mi formación como psicólogo o a mi intuición o a cosas que yo hubiera leído en algún momento y que se hubieran quedado en una parte de mi inconsciente. Pero de alguna forma, cuando yo conocí la meditación y cuando aprendí a meditar, sí tuve una sensación de que era una herramienta que de algún modo yo ya conocía. Sí, no obstante, en ese momento, en 1985, yo jamás imaginé que la meditación se fuese a convertir en una herramienta tan importante en mi vida. Yo nunca imaginé que cuántos años después, 15, 35 años después, yo estaría aquí hablando de la meditación y explicando lo importante que ha sido para mí para poder afrontar los distintos obstáculos que he ido encontrando en mi camino eh, cuando he estado intentando llegar a mis objetivos y conseguirlos, conseguir mis logros. Eh, He ido encontrando una serie de obstáculos y les puedo decir que la meditación es una herramienta muy potente y dentro de lo que es mis conocimientos y mi experiencia, es la herramienta, la mejor herramienta que he conocido hasta ahora para el cambio. ¿Sí? La otra, que no es una herramienta, sino es una experiencia, una situación vital que fomenta y produce el cambio, es el sufrimiento. Cuando nosotros estamos sufriendo, por la razón que sea, es el mejor momento para esforzarnos por cambiar, por empezar a aplicar técnicas, estrategias que produzcan el cambio. ¿Sí? ¿Por qué? Pues simplemente porque no queremos estar sufriendo. ¿Ok? Entonces, por otro lado, otra de las cosas que les quiero comentar es que hay dos técnicas de meditación y estas dos técnicas de meditación yo las explico en mi libro. Y una de ellas se llama el seguimiento de la respiración y esta técnica, las dos técnicas son de igual importancia y se complementan, aunque
muy a menudo las personas suelen sentirse más a gusto realizando una técnica que la otra, aunque esto también puede ir cambiando con el tiempo. Podemos tener temporadas en que nos gusta más una técnica y tener otras temporadas en que nos gusta más la, la otra técnica. Entonces, en cuanto al seguimiento de la respiración, es una técnica que utiliza la respiración como objeto en el cual centrar nuestra atención y de esa manera desarrollar una mejor capacidad de atención o concentración. Si nosotros conseguimos eh, haciendo lo que estemos haciendo, una buena atención, una buena concentración, la actividad que estemos realizando va a estar mejor hecha. Nosotros, siendo capaces de prestar una buena atención, una buena capacidad de atención y de concentración, nos volvemos muchísimo más eficaz. Y de este modo, cualquier tarea que realicemos, cualquier proyecto que realicemos, lo vamos a realizar mejor y de una manera más eficaz. Muy probablemente en menos tiempo que la mayoría de las personas. Entonces, ese es uno de los aspectos en el que nos ayuda la técnica del seguimiento de la respiración. En su aspecto más básico, esta técnica simplemente nos ayuda a conseguir un estado de mayor relajación. Y también si estamos en un estado de mayor relajación y desde ese estado realizamos nuestras actividades habituales, es muy probable que la energía que necesitemos sea menor a aquella que necesitamos cuando estamos luchando contra nuestras resistencias, que como su nombre indica, se resisten a hacer lo que tenemos que hacer en ese momento y nuestra mente no le apetece. Le apetece más estar tumbado en la toalla sobre la arena a unos metros de las olas del mar, por dar ese ejemplo. Sí, digamos que en su aspecto más profundo, la técnica del seguimiento de la respiración nos ayuda a conocernos mejor. Podemos pensar que la meditación, cuando nos sentamos a meditar 15, 20 minutos, 30, 40 minutos, una hora, lo que seamos capaces según nuestra experiencia, sí, ese tiempo que estamos meditando, digamos que es como si pusiéramos nuestra mente durante ese espacio de tiempo en un laboratorio y observáramos qué es lo que hace nuestra mente cuando le hemos pedido que realice y desarrolle una tarea específica. Pues nos daríamos cuenta que la mente tendría ciertas tendencias a irse por aquí, a irse por allá, a irse a acullá, ¿vale? Y esto nos daría información de cómo funciona nuestra mente. Y a su vez nos está dando información de cómo somos nosotros, cómo somos nosotras, cuáles son nuestras tendencias a la hora de intentar, por ejemplo, realizar una tarea.
¿sí? Y esto lo estoy diciendo en muy pocas palabras y resumiendo a lo bestia, ¿vale? Porque me podría explayar y estar en un retiro de un mes hablando en detalle y en profundidad de esta práctica. Y no solamente hablando de ella, sino realizándola, enseñándole a toda aquella persona que no supiera meditar a meditar y luego a enfrentar los obstáculos que se presentaran en nuestro intento por meditar. Y también iríamos conociendo nuestras resistencias, como decía antes, a la hora de plantearnos realizar una tarea determinada. Y en el aspecto más básico, esta técnica de meditación lo que proporciona es calma y relajación. Algo por lo que muchísima gente que viene a mi consulta pagaría y paga por tener calma y tranquilidad. Mientras que una persona que medita con regularidad es muy probable que sepa cómo alcanzar fácilmente estados de relajación y tranquilidad. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a la técnica del seguimiento de la respiración. La otra técnica se llama el desarrollo de emociones positivas o su nombre en Pali es Metta Bhavana, que se traduciría como el desarrollo de meta. Meta en Pali, siempre me confundo entre Pali y sánscrito porque son dos idiomas muy parecidos, pero sí, creo que es en Pali, meta significa amor, pero amor universal, porque en los idiomas occidentales, tipo español o castellano, inglés, alemán, italiano, la palabra amor tiene un sinfín de significados. Y en este contexto, el término meta, que traducimos como amor, se refiere a un amor desinteresado, incondicional, que no pone condiciones para ser entregado, sino que es entregado porque la persona que lo entrega, al entregarlo, se llena de felicidad. Una persona que siente meta, que siente amor incondicional, amor universal, es una persona feliz, es una persona que disfruta, es una persona que al hablar con ella nos sentimos bien, probablemente sentimos incluso paz, tranquilidad y siempre sentimos que nos deja algo, que aporta algo, que nos deja una semillita que en ese momento probablemente no somos capaces de ver el potencial que tiene, pero con el tiempo nos damos cuenta que nos ayuda a producir alguno de esos cambios que tanto deseamos. Mientras que hay otras personas que en lugar de dejarnos esta semillita de potencial, de bienestar, alegría, felicidad, meta, amor, pues nos chupan la energía y nos dejan agotados después de estar un rato conversando con ellas. Aquí estamos hablando de todo lo contrario. Y muy rápidamente voy a explicar que esta técnica de meditación se divide en 5 etapas. La primera etapa podemos considerarle la base de todas las otras etapas,
la base de esta técnica de meditación porque es el amor dirigido a mi propia persona. Y les puedo decir que uno de los problemas recurrentes que encuentro en mi consulta como psicólogo es el de la falta de autoestima, la falta de autoconfianza. Y les puedo decir sin temor a equivocarme que esta técnica de meditación es el antídoto perfecto para una baja autoestima y para una baja confianza en nuestra propia persona. ¿Sí? Y esto también dicho rápido y de una forma muy resumida, ¿vale? En la segunda etapa de esta técnica de meditación, el amor se lo mandamos, o más bien nos ponemos en contacto con el amor que ya sentimos hacia una persona que consideramos cercana y amiga, una persona con la que nos llevamos bien, una persona a la que ya de por sí queremos y una persona a la cual no le estamos pidiendo nada a cambio, ¿vale? Simplemente lo hacemos porque por el cariño que sentimos por esa persona y alentamos y fomentamos a que ese amor crezca, se haga mayor y se mantenga en el tiempo. La tercera fase de esta técnica de meditación es el amor universal dirigido a una persona neutra que puede ser fácilmente una persona que vemos a diario y de la cual prácticamente no sabemos nada. Puede ser una persona que nos encontramos en el supermercado, en la panadería, en el transporte público y de la cual estamos familiarizados o familiarizadas porque la hemos visto muchas veces, pero en realidad no la conocemos. Y aquí, durante la meditación, nos proponemos mandarle sentimientos, buenos deseos, amor, para que esta persona que es neutra y que conocemos poco consiga tener una vida feliz y plena. ¿Sí? Entonces, lo que entrenamos es que poder contactar con ese sentimiento, con esa emoción y con ese deseo de bienestar por esa persona a la que apenas conocemos. Cuando ya pasamos a la cuarta etapa, aquí ya estamos hablando de palabras mayores, porque aquí vamos a intentar sentir algo positivo, aunque sea un vislumbre mínimo de amor, de cariño, por una persona a la cual consideramos difícil. Y lo que se suele recomendar es que si no tienes mucha experiencia con esta práctica, con esta técnica de meditación, comiences poniendo personas que no son tan difíciles. No vas a poner ahí a tu némesis, a tu mayor enemigo o enemiga, sino vas a poner una persona que te resulta difícil, pero no tanto. Y conforme te vayas entrenando y te vayas convirtiendo en una persona emocionalmente robusta, pues ya puedes ir incluyendo en la cuarta etapa a personas que te resultan más difíciles y más complicadas. Y sinceramente pueden pasar años hasta que estés listo, lista, preparada para poner en esa etapa a una persona que se te atragante, que se te haga muy, muy difícil. Yo recuerdo que cuando empecé a meditar, fui a visitar a uno de mis maestros y le conté mis avances, sobre todo en esta técnica de meditación, y él lo que me dijo fue muy simple. Me dijo, mira, yo te aconsejo, te sugiero que te mantengas
practicando esta técnica de meditación durante 10 años y en 10 años vienes y hablamos, ¿vale? Con esto les doy a entender lo difícil que puede ser esta práctica, tanto esta como la otra, ¿sí? Lo que pasa es que planteemos que se trata de un entrenamiento como alguien que va al gimnasio y que se quiere poner bueno rono, bueno rona, pues con ir al gimnasio un ratito a la semana no va a ser suficiente. Va a ser necesario ir al gimnasio, en este caso meditar frecuentemente, hacer posible todos los días, 5 días, 6 días a la semana, ¿sí? Y todo esto con el tiempo nos ayudará a ser capaces de convencer a nuestra mente de hacer lo que tiene que hacer y además disfrutar. Eh, para terminar, simplemente quiero decir que llevo meditando desde 1985, que desde entonces mi vida ha dado muchos giros, muchos vuelcos, ha cambiado y les puedo decir con total honestidad que gracias a la meditación ahora soy la persona que soy y con quien me siento contento, me quiero, me siento contento de ser quien soy, eh, estoy contento con las cualidades que he ido desarrollando, también estoy contento con los retos que tengo ahí y los desafíos que todavía me queda por superar y simplemente te invito a que pongas a prueba lo que estoy diciendo y que veas si a ti te da resultado. No se trata de que tengas una fe ciega en lo que digo, sino que lo pongas a prueba y si tú ves que te va resultando, que te va dando buenos resultados, pues síguelo practicando. Ahora, también te digo que practicándolo simplemente una vez, un ratito, de vez en cuando, no es suficiente. Ya te digo que a mí las indicaciones que me dio mi maestro en un principio fue practica la meditación 10 años y luego hablamos. ¿Ok? Entonces, con esto concluyo lo que les quería contar a través de esta presentación. Y bueno, no sé, nos queda un ratito para preguntas, no sé lo que nos diga Montserrat. Y bueno, al servicio de ustedes, lo que quieran. Monse, Gracias, Shub. De verdad siempre es muy valioso escucharte todo lo que dices y pues qué difícil ser constantes y también pues estar contentos con nosotros mismos, ¿no? Porque la exigencia del mundo de afuera es demasiado, todo el tiempo parece que quieren más de nosotros, pero la realidad es que nosotros deberíamos querer más de nosotros mismos y no de nadie más en comparación de ninguna otra persona ni en ninguna otra situación, ¿no? mira, aquí te puedo hacer un comentario que me Sí, sí. gusta mucho, que oí en una ocasión que decía, si te quieres comparar con alguien, la única comparación válida es contigo mismo hace un tiempo, ¿vale? Sí, es como voltear hace unos años y ver si esa persona está orgullosa de la persona que somos ahora, ¿no? Si estamos más contentos o menos, ¿no? Sí, sí que espero que más, y si no, hay que propiciarlo. Creo que pues la meditación justo ayuda a que poco a poco nos vayamos encontrando, ¿no? De hecho, una de las preguntas que nos hace el público es, ¿por qué no se logran resultados rápidos? Pues yo creo que porque es, Porque el ser humano es muy complejo, porque todo lo que nos compone son, me atrevería a decir, millones de variables y a través de la meditación vamos cambiando esas variables
pero no es un proceso rápido. Y lamentablemente vivimos en una cultura que nos ha llevado a pensar que todo lo podemos conseguir así, ¿no? Incluso ahora, como he mencionado el tema de la COVID-19, el coronavirus, pues la gente quiere que ya salga la vacuna y estemos como antes, ¿no? Como si no hubiera ocurrido nada. Y pues tan solo tenemos que mirar a hace un siglo, en 1918 hubo otra pandemia, que fue la que llamaron de la gripe española, que se originó aquí en España, y ocurrió exactamente lo mismo que ahora, que la gente se tuvo que confinar, probablemente durante más tiempo que ahora, y entonces no tenían internet, ni todas las distracciones que tenemos ahora, ni todas las formas de mantenernos en funcionamiento, aun cuando no podemos salir de nuestra casa. Sí, 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 hay que tomarnos esa pausa con sabiduría y reflexionar sobre lo que está pasando, ¿no? Exacto, exacto. Shud, a mí me parece muy valioso también el contenido de tu libro porque justo como nos acabas de dar la plática, todo es por pasos y cada fase es valiosa en su tiempo. Y hay una fase que es la que más me gusta, que dice, debes mandarle amor hasta a tus enemigos, que lo mencionaste. Y eso es muy complicado porque a veces uno trae un odio, un rencor o el coraje porque te vieron feo y es, no, espera, también esa persona tiene razones que quizá no llego a entender, ¿no? Y una de las preguntas va por ahí que nos hace una chica de aquí que es Gabriela López. Dice, Sí, ¿cómo saber si estoy meditando bien? Y con la meditación puedo perdonar a personas que ya no están en este mundo. sí, claro. Eh, Mira, una de las cosas que es básica es la sinceridad con uno mismo. Sí, generalmente yo digo que uno de los principales problemas del ser humano es el peligro del autoengaño. Entonces, es importante que nosotros contrastemos con nosotros mismos y yo creo que siempre hay, cuando nos estamos engañando, cuando nos estamos mintiendo, siempre hay una pequeña voz, sí, pero que no queremos escuchar, Ujú. ¿vale? Entonces, el trabajo es de conciencia, de receptividad, de abrir nuestros sentidos y de escuchar incluso aquello que no queremos escuchar, porque probablemente nos va a dar las claves del cambio. Con respecto a estas personas difíciles que nos revuelven el estómago y que consideramos que debemos rechazar, odiar y tal, lo que yo puedo decir es que cuando sientes odio, el que lo siente eres tú. Y entonces al estarlo sintiendo, estás sufriendo, lo estás pasando mal. Y esa ya es una razón suficiente como para decir, no quiero sentir odio, porque al primero que le hace daño es a mí. Sí, puede que consiga yo hacerle daño a mi enemigo, pero el daño mayor va a ser a mi persona. Y en ese sentido, pues creo que no compensa. Muchas gracias, Shud. Ok. Tenemos otra pregunta. ¿Tienes algún consejo para dejar de procrastinar? Es decir, quiero meditar, pero nunca lo logro. Qué sincero. Eh, sí, a ver, la procrastinación es es un fenómeno complejo y muchas veces tiene que ver con el hecho de que no sabemos cómo realizar la tarea, ¿vale? Entonces, generalmente, y bueno, tú lo has comentado y forma parte del título del libro, paso a paso. Si a mí me resultara muy difícil meditar, sentarme a meditar, yo empezaría en un paso anterior, que es simplemente sentarme quieto, quieta, tranquilo, tranquila,
un rato y absorber mis pensamientos, el ambiente, la luz, los colores, ¿vale? No se trata de, en ese momento, convencer a mi mente de que haga algo mucho más complejo. Haz algo muy sencillo o sal a dar un paseo a un sitio agradable o relativamente agradable, ¿vale? Preferiblemente si es un sitio donde hay algo de naturaleza, árboles, verde, ¿sí? Porque entonces al dar el paseo y simplemente tener como objetivo estar con mi propia persona, ahí ya, aunque no estemos realizando las técnicas que recomiendo y explico, eso ya en sí es un comienzo de meditación. Entonces vamos a comenzar con la parte más fácil. Y para dejar de procrastinar, primero que nada, ya te digo, tenemos que tener muy clara la tarea que vamos a realizar. Y luego un consejo, como me piden un consejo, que yo daría es pensar en las consecuencias que tiene para mi propia persona el mantenerme procrastinando, ¿vale? Puedo procrastinar hoy, pero si procrastino mañana, pasado mañana y toda la semana, pues nunca voy a llegar a realizar lo que quiero realizar. Entonces, si nos ponemos a pensar que en algún momento tenemos que comenzar, pues ¿por qué no ahora? ¿Vale? Sí, sí, pues como yo les recomendaría mucho que sí adquirieran el libro, porque además, si no, nunca han meditado, tienen esta pues ideas, se quieren acercar un poco más, el libro desde dónde lo tienes que hacer, cómo te tienes que sentar, que a veces uno está todo jorobado, todo está, nuestra postura es pésima, nuestra respiración es pésima y eso pues es parte de todos los problemas que tenemos, ¿no? Sí, sí, de hecho, una parte del libro explico, ¿no? La importancia de respirar bien, de saber respirar. A veces en mi consulta me he encontrado personas que el único problema que tienen y que ha derivado en otros problemas mayores es el hecho que no saben respirar. Imagínate, Sí, pues ¿vale? es algo vital que normalizamos hacer mal, ¿no? Y justo ahorita con esta pandemia, pues los pulmones son una parte clave que si están fuertes, sanos y se han fortalecido a lo largo del tiempo, pues el virus, digo, quizá sí ataca, pero pues bueno, tiene más cómo defenderse, ¿no? Sí, no, de hecho, antes, ¿no? De empezar la charla que estamos conversando tú y yo, te conté de una noticia que leí ayer aquí en España de una señora que libró el coronavirus con 123 años de edad. Sí, Pero imagínate la fuerza mental que tiene esa señora, no, es una ¿sí? maravilla. Porque otra persona ya solo del miedo se muere, Sí, de ¿sí? estar pensando. Sí, porque la mente es muy poderosa, ¿no? Entonces, si pensamos en negativo, nuestro cuerpo lo resiente. Y de la misma manera, si pensamos en positivo, nuestro cuerpo se beneficia de ello. Sí, 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 entonces hay que aprovechar, estar un poco calmados y pues nos va a ayudar en múltiples aspectos, ¿no? Y luego yo digo que ahora que tenemos la oportunidad, si tenemos la oportunidad de teletrabajar, ¿no? De no vernos en la obligación de salir, podemos cultivar un estilo de vida más tranquilo, ¿no? Más sosegado, no de andar corriendo porque tardo una hora en llegar a mi trabajo o a mi casa después del trabajo. Entonces, aprovechemos esta pandemia que obviamente es algo muy nocivo, muy horrible para nuestra humanidad, para nuestra sociedad, pero también es una oportunidad que tenemos
para vivir de otra manera, para estar con nosotros mismos y para disfrutar de nuestra propia compañía, ¿vale? Y la meditación fomenta el que podamos disfrutar de nuestra propia compañía. Y a veces no sabemos ni siquiera estar en silencio, ¿no? Buscamos prender la tele, el radio, lo que sea, que no, para no pensar en Claro, cosas, ¿no? antes que estar con nosotros. Yo he llegado a hacer retiros solitarios de un mes, pongamos, en el que no tengo ningún tipo de distracción o estimulación externa. Y llega un punto, después de 3 semanas, digamos, en el que consigo escuchar mi voz, esa voz que antes, de la que antes hablaba, que se oye muy bajita, no escuchamos. Bueno, en los retiros solitarios la llego a escuchar como si tuviera el radio o la tele encendida, Ay, qué con esa fuerte. claridad y con esa fuerza, ¿vale? Sí, y es un yo que también está ahí, ¿no? Te complementa. Pero si continuamente estamos metiendo estímulos y tal, pues al final nos perdemos, ¿no? No sabemos qué es lo que viene de dentro y qué es lo que viene de fuera. Sí, no hay que confundirnos. Los deseos de otros no son nuestros. Shoot, pues Exacto. Y saber, ¿no? ¿Dónde están nuestros límites? sí, sí, Y sí. creo que hemos llegado al límite, ¿no? Sí, aunque no lo creamos, sí. Shoot, No, pues. digo, llegado al límite de la conferencia. Ah, sí, sí, pero bueno, creo que no hay más comentarios, ya ni en preguntas, igual si van saliendo después te las voy compartiendo. Ok. Y solo para cerrar, no sé si tienes algún comentario, consejo que quieres darles a a los que nos están viendo, qué hacer, Mm, qué no hacer y brevemente. bueno, la verdad, y va a sonar un poco que barro para casa, pero mi principal recomendación, sobre todo, ¿no? Si estás pasando, teniendo que pasar mucho tiempo en casa, pues compra el libro, léelo despacio, absórbelo y ve aplicando las sugerencias que voy planteando ahí. Y como digo, ponlas a prueba y ve si te funcionan. Y si no te funcionan, pues no pasa nada, déjalas, pasa a otra cosa. Pero si te funcionan, te puede pasar lo que a mí, que 35 años después sigues practicando esto y tienes la oportunidad de seguir beneficiándote de la meditación, creciendo y evolucionando como persona. Yo, en este momento, que es un momento especial de pandemia, pues pediría a la gente que pensara, que tuviera conciencia de lo que está ocurriendo y que protegiera la vida, que es lo más valioso que tenemos, ¿vale? Entonces, sí, convivimos con personas mayores, con personas de la tercera edad, pues protejámoslos. ¿Cómo? Protegiéndonos nosotros mismos, nosotras mismas, cuidándonos. Porque como digo, la vida es el mayor regalo que podemos tener. Ay, qué ¿Ok? bonito escucharte, Shu. Siempre es un placer. Yo Muchísimas gracias, Mons. los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube. Hay una meditación que nos regaló Shud, por ahí está. Y les dejé en el chat igual el link por si quieren el libro. Ahorita tiene un descuento del 35%. Si gustan, ahí Muy está. bien, Y pues no me queda más que agradecerte mucho tu tiempo. Seguimos, esta es una encantado. discusión que, más bien una plática que tuvimos antes de la pandemia, ahí en Chapultepec, en una presentación Una hermosa. experiencia súper bonita. Y ahora, después de la pandemia, bueno, yo creo que a la mitad de la pandemia y después sigamos platicando de esto, ¿qué pasa después? Ya que hay vacuna, cambiamos, no cambiamos, aprendimos algo o definitivamente estamos en el mismo lugar que hace un siglo, ¿no? Yo digo que en esta viña del Señor hay de todo, entonces va a haber gente que va a aprender, va a evolucionar, incluso va a dar un salto,
cualitativo y va a haber gente que va a retroceder y va a haber gente que por imprudencia ya no esté. Esperemos que no sea demasiado, Ale. Esperamos que la gente se cuide, que nos cuidemos todos. Sí. Ok, Monse, pues yo también agradezco la invitación. Siempre estoy contento de participar en lo que ustedes me proponen y estoy a su servicio para cuando quieran. Aquí me tienen y podemos volver a platicar un ratito, ¿ok? Muchas gracias, te vamos a tomar la palabra. Cuídate mucho, te mandamos un Órale, abrazo y gracias a todos por ahí. igualmente, Seguimos con estas igualmente. pláticas. Ok, saludos México, saludos España, saludos los que me estén viendo. Hasta luego. Chao. Chao.